¿Verdad que Cristo vive? ¿En quiénes vive Cristo? ¿En quiénes vive? En nuestros corazones, en nosotros. Él vive. Y si Él vive, nosotros vivimos. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, mis hermanos. Gracias al Señor. Estamos una vez más aquí en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: aleluya, a la casa de Jehová iremos. ¿A qué venimos a la casa de Jehová? A adorar y a glorificar a nuestro Dios. Bendito sea Cristo, aleluya. Así que estemos atentos a adorar y a glorificar a nuestro Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así que ahí, con su rostro inclinado, oremos al Señor para que el Señor nos hable en esta noche. ¿Cuántos quieren que el Señor nos hable en esta noche? Gloria al Señor. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias, mi Cristo de la gloria. Dándote gracias por habernos cuidado en este día, Señor. Gracias por darnos el pan de cada día, bendito Cristo de la gloria. Gracias por la salud, por la vida que nos has dado, bendito Dios. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre mío, que respaldes tú tu palabra, bendito Dios. Que sea usted impartiendo esta palabra, Señor, por medio de tu siervo, bendito Cristo de la gloria. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Cristo. Y gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén, aleluya. Los voy a invitar a que vayan al libro de Lucas. Al libro de Lucas, aleluya. Libro de Lucas, capítulo 19. Quiero que lo busquen y que me acompañen con su vista. Lucas 19, aleluya. Me dicen un amén cuando lo tengan. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra dice así en Lucas 19, versículo 1 en adelante. Dice el Señor en su palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravillosa palabra, mis hermanos. Cuando yo leo esa historia del Señor con Zaqueo, yo me meto y me veo ahí siguiendo al Señor en esa multitud. Dice la palabra que el Señor iba entrando a una ciudad. Iba pasando, por esa ciudad. Y miró a un hombre. ¿Cómo el Señor califica a ese hombre? ¿Cómo lo mira aquí en la palabra? Dice que era un hombre llamado Zaqueo. ¿Y era qué? De baja estatura. Y era rico. Jefe de publicanos. Un hombre bajo de estatura, dice, y que era rico. Aleluya.
Y dicen que ese hombre, cuando miró la multitud que venía hacia la ciudad, dice que él quería ver quién era Jesús. ¿Cuántos queremos ver quién es Jesús? ¿O cuántos sabemos quién es Jesús ya en este lugar? Aleluya. Dicen que ese hombre quería ver quién era Jesús. Y dicen que la multitud no dejaba verlo, porque era pequeño de estatura. Él quería ver quién era Jesús. Pero miren qué maravilloso. Dicen que ese hombre, la estatura no le impidió ver a Jesús. Aleluya. Dicen que ese hombre corrió y se subió a un árbol para ver a Jesús. Qué maravillosa es la palabra, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos el deseo y las ganas de ver quién es Jesús, de conocer a Jesús, nosotros hacemos todo. No hay obstáculos, no hay nada que pueda impedirnos a nosotros ver quién es Jesús. Aleluya. Dicen que ese hombre se subió a ese árbol y iba Jesús y una multitud lo iba siguiendo. Pero cuando ese hombre se subió a ese árbol, Jesús iba pasando. Yo me imagino que Jesús tuvo que haber subido su rostro, su mirada hacia arriba para ver a Zaqueo. Zaqueo pensó que nadie lo iba a ver. ¿Saben por qué? Porque Zaqueo era un hombre odiado por el pueblo. Era odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque no lo querían. ¿Y por qué no lo querían a Zaqueo? Porque era un hombre que cobraba impuestos. Aleluya. Nadie iba a hacer o a subir la mirada hacia arriba para ver a Zaqueo. Pero el Señor vino y subió su mirada hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate deprisa. Miren la palabra que el Señor les dijo a Zaqueo: bájate deprisa. Deprisa. Porque hoy voy a ir a tu casa. Aleluya. Hoy voy a ir a tu casa. Y dicen que ese hombre se bajó de prisa. ¿Por qué se bajó de prisa? Porque Jesús iba a pasar por ahí. Él tenía que aprovechar, porque si ese hombre no se baja de ese árbol, no hubiera ido Jesús a su casa. ¿Para dónde iba Jesús cuando pasó por Jericó? Iba rumbo a Jerusalén. Ya el Señor iba rumbo a ser sacrificado, crucificado, a morir en una cruz. Ya Jesús no iba a pasar por ahí. Pero eso le dice: date prisa, Zaqueo. Date prisa, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo recibió a Jesús en su casa. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su casa? ¿Cuántos hemos recibido a Jesús en la casa? ¿Con cuánto Jesús está en nuestra casa? Aleluya. ¿Por qué? Porque ahora, mis hermanos, ya no es aquella ciudad de Jericó. Ahora es la ciudad suya y la ciudad mía. Ahora Jesús dice: date prisa, hijo, bájate de ahí. Ahora no le dice el Señor: bájate de un árbol, a usted y a mí. ¿A dónde está usted subido? ¿A dónde yo estoy subido? ¿Será que estoy subido en la arrogancia? Bájate de prisa, hijo. ¿Será que estoy arriba de ese árbol que se llama soberbia? Bájate de prisa, hijo, dice el Señor, porque así yo no puedo ir a tu casa. Así tú no puedes tenerme en tu casa. Así yo no puedo ir a tu casa a visitarte. ¿Por qué? Porque hay muchos árboles que nos impiden buscar y que el Señor venga y nos visite a nuestra casa. Hay muchos obstáculos, mis hermanos. Ahora ya no es un árbol. Ahora puede ser el orgullo, como le digo, mi hermano. Puede ser la envidia, mis hermanos. Puede ser un problema familiar, hermanos. Puede ser un problema usted con su madre, con su padre, con su hermano, con su hermana. Puede ser eso. Puede ser ese obstáculo. Pero el Señor le dice: bájate, hijo, de eso y date prisa. ¿Por qué tenemos que darnos prisa? Porque Él dice ahora en su palabra que Él viene en un cerrar y abrir de ojos. Cuando Él dice viene en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué oportunidad usted puede tener? ¿Qué oportunidad puedo yo tener para ir a buscar a mi hermano o bajarme de ese árbol?
¿Qué podemos tener ahí? Ninguna oportunidad, mis hermanos. Porque el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice, date prisa, bájate. Porque es necesario que vaya yo hoy a tu casa. Aleluya. Es de prisa, mis hermanos. Es de prisa, es de urgencia. Es de vida o muerte. Tenemos que darnos prisa para bajarnos, ir y servir y recibir a nuestro Dios, a nuestro Cristo en nuestro hogar. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, aleluya. Pasó por una ciudad. Una ciudad pasó el Señor, porque iba rumbo hacia la cruz, iba rumbo a Jerusalén. Pero miren que el Señor, aún estando a punto de morir, aún estando a punto de ser crucificado, vino y salvó esa alma. Era un hombre que nadie lo quería. Era un hombre que no tenía amigos. Era un hombre que era odiado por el pueblo. Pero miren que Jesús tuvo misericordia de él. Dice que cuando Zaqueo abrió la puerta y recibió al Señor Jesucristo, dice que ese hombre vino y dijo: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en alguno yo le he quitado más, se lo devuelvo cuadriplicado, dice. Imagínense. Se lo devuelvo, dice, triple o cuádruple. Entonces, ¿qué pasó cuando el Señor escuchó esa voz de Zaqueo? Esa palabra de Zaqueo, mis hermanos. Dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Tenemos la salvación en nuestra casa? ¿Tenemos la salvación en nuestra casa? Porque dice el Señor: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Tenemos esa salvación, mis hermanos. Tenemos a Cristo en nuestra casa. Tenemos a Cristo morando en nuestra casa. Tenemos esa luz de nuestro Dios en nuestra casa. Aleluya. Y miren qué precioso que el Señor llama a ese hombre por su nombre. Lo llamó por su nombre. Le dijo: Zaqueo, bájate de prisa. Digo yo: Señor, ¿quién te dijo a ti que ese hombre se llamaba Zaqueo? Si era la primera vez que el Señor miraba a ese hombre. Aleluya. Sí, era la primera vez que el Señor miraba a ese hombre. Es allí donde el Señor dice: yo te conozco por tu nombre. Aleluya. ¿A cuántos el Señor conoce por su nombre? Aleluya. ¿A cuántos el Señor llamó por su nombre cuando lo trajo al camino del Señor? Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Zaqueo, bájate de ese árbol y date prisa. Aleluya. Porque hoy yo voy a estar en tu casa. Y miren qué precioso cuando el Señor vino y dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Dicen que la gente, la multitud murmuraba. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en la casa de un, ¿qué dice? Publicano, de un pecador. Pero mientras unos estaban aquí abajo murmurando, allá en el cielo tenían fiesta. Allá en el cielo se estaban gozando. ¿Por qué? Porque cuando un alma se arrepiente, dice la palabra de Dios, que hay en el cielo. Hay fiesta, hay gozo. Aquí murmuraban. Aquí decían: ¿quién quiere ir a la casa de ese pecador? ¿Quién quiere estar y quién quiere comer con ese pecador? ¿Quién quiere sentarse al par de ese hombre? Nadie. Pero Jesucristo dijo: hoy ha llegado a la casa, hoy ha llegado a esta casa la salvación. Aleluya. Qué maravilloso es nuestro Dios, mis hermanos. Porque el Señor ahí va rumbo a Jerusalén y va sanando y va salvando a cada hombre. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Y dicen que, miren que dicen que ese hombre era un hombre rico. Pero miren que era rico, pero tenía un problema. Nadie lo quería. Era odiado en esa ciudad. ¿De qué le sirve al hombre tener las riquezas del mundo? Y si no tiene la salvación, no tiene a Cristo, no tiene amigos. Imagínense, era odiado. Las riquezas no le servían para nada porque no podía salir a ningún lado. Yo me imagino que
Yo me imagino que ese hombre hasta hijo tenía. Y aún sus hijos pagaban las consecuencias de la vida que él llevaba. Aleluya. Pero cuando llegó Cristo, fue transformado ese hombre. Ese hombre dio arrepentimiento dignos. Él creyó con todo su corazón que Cristo estaba ahí en su casa y que Cristo era el dador de la vida. Él creyó que Cristo era el Mesías. Él creyó que el Cristo era el enviado, el Hijo de Dios. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Dice el Señor en su palabra que ese hombre procuraba ver a Jesús. Dice que él quería saber quién era Jesús. ¿Será que nosotros sentimos de eso que sentía este hombre? ¿Será que nosotros queremos cada día más conocer a Jesús? ¿Será que nosotros cada día queremos enamorarnos más de Jesús? Ese hombre procuraba, ese hombre quería ver quién era Jesús. Y miren qué recibió ese hombre: la salvación de su alma. Aleluya. Cuando vino y abrió su puerta a ir a la casa, abrir las puertas de su casa para que Jesús viniera a él. Un hombre que procuraba ver a Jesús. Miren que cuando nosotros queremos, mis hermanos, y yo sé que a todos ustedes les ha pasado, los que han decidido seguir a Cristo, cuando nosotros queremos cada día más acercarnos al Señor, hay obstáculos. Hay obstáculos, mis hermanos. Dice que ese hombre quería acercarse a Jesús, pero había una multitud que le impedía pues que él se acercara a Jesús. La multitud no lo dejaba acercarse a Jesús. La multitud no dejaba ver a Jesús. Ahora nosotros no los impide, no los estorba la multitud. Es otra cosa que nos impide ver a Jesús: la multitud de nuestros problemas, las cargas que llevamos, que no queremos dejárselas al Señor. Las cargas no nos dejan acercarnos al Señor. Los problemas no nos dejan acercarnos al Señor. Ahora no es una multitud, mis hermanos. Ahora es el mismo pecado que cargamos nosotros, que no dejamos o no podemos acercarnos a Cristo. No podemos ver quién es Cristo. Pero miren que ese hombre, aún con todo ese pecado, él se subió a un árbol para poder ver a Jesús. No los quedemos estancados. Procuremos acercarnos al Señor. Siempre hay un camino, siempre hay algo que tenemos que nosotros pasar, vencer para que nosotros podamos llegar a Cristo. Vencer todo aquel obstáculo, vencer todas aquellas cargas y llevarlas a Jesús, para que nosotros podamos estar cerca de Jesús y pueda decir Jesús de nosotros: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy usted tiene que decirle al Señor: Señor, hoy entrego todas mis cargas a ti. Como dijo aquel hombre: yo todo lo entrego, Señor, a los pobres. No, pero ahora entréguele al Señor todas esas cargas, entréguele todas esas dudas, entréguele toda aquella falta de fe que tenemos, para que el Señor multiplique todo lo que nosotros tenemos. Aleluya. Porque mis hermanos, mis hermanas, ahora no es la multitud, ahora son los problemas, ahora son las montañas que tenemos delante de nuestro camino. Pero el Señor dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirás a esa montaña: muévete, y esa montaña se va a mover. Aleluya. Tenemos que vencer, mis hermanos. Tenemos que subirnos a ese árbol. Pero una vez que nos subimos, dice el Señor: bájate deprisa y date prisa, porque el tiempo es corto. El tiempo es corto, mis hermanos. La vida en este mundo es corta. La vida suya y la vida mía es como la nieblina. Usted y yo no tenemos que estar perdiendo tiempo, mis hermanos, en cosas que no tienen nada de valor. A veces estamos peleados con nuestra hermana, peleados con nuestro hermano, que estamos a veces hasta un mes, una semana, enemistados, que no los hablamos. No, mis hermanos, entréguele eso al Señor. Entréguele eso al Señor. ¿Y sabe qué? El Señor dice: deprisa entrega eso, mi hermano. Deprisa entrega esa, mi hermana. ¿Por qué? Porque el Señor dice: me es necesario pasar por tu casa.
Pero si usted y yo no entregamos esas cargas, el Señor va a pasar de largo. El Señor va a pasar de largo, mis hermanos. No va a voltear ni a ver nuestra casa. Imagínense, el Señor va de camino. El Señor va de camino. El Señor no se va a regresar. Esta vez le dice a usted y a mí: date prisa, bájate de esos problemas. Bájate de ese problema que te está agobiando. Bájate de esa enfermedad que te está parando. Bájate de todo lo que te estorbe de acercarte a mí. Bájate. Bájate. Porque me es necesario pasar por tu casa. Y si no es necesario, mis hermanos, que usted se quite eso, el Señor no va a pasar por ahí, por su casa. Aleluya. ¿Qué era el obstáculo que tenía Zaqueo para acercarse al Señor? ¿Qué era? La palabra lo dice. Era la multitud. Pero él tenía el deseo. Él tenía las ganas de ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Mis hermanos, aleluya. Le dice: bájate deprisa. Miren, mis hermanos, cuando el Señor dice bájate deprisa, es porque es urgente. El Señor va caminando. Y dicen que Zaqueo corrió deprisa a esperarlo a su casa. Qué maravilloso, mis hermanos. Precioso nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el de la gloria. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? ¿Cuántos están diciendo: yo, Señor, voy a bajarme de ese árbol? Voy a subirme a ese árbol, Señor, pero voy a bajarme deprisa, Señor. Porque cuando usted sube al árbol, usted va a ver a Jesús. Usted va a ver a Jesús. Y Jesús le va a decir: ahora bájate deprisa y corre, porque voy a llegar a tu casa. Aleluya. Mis hermanos, mis hermanas, si usted está subido en ese problema, está allá arriba en ese problema, el Señor le dice: bájate. Y le está llamando por su nombre. Le está llamando por su nombre, porque él llamó a Zaqueo. Zaqueo, bájate deprisa. Date prisa, Zaqueo. Date prisa. Otra historia, otro ejemplo que el Señor nos dejó en su palabra. Vamos a ir a, gloria al Señor, más atrás en Lucas. Aleluya, gloria al Señor. Lucas 18. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Bendito sea Dios. Lucas 18. ¿Lo tienen? Vamos a leer versículo 35. Otro ejemplo que el Señor nos dio de esos hombres que querían ver quién era Jesús. De esos hombres que querían ver el poder de Cristo. Aleluya. Miren que aquí atrás ya el Señor va entrando, o va de camino, todavía no ha entrado a Jericó. ¿Y a quién sanó el Señor ahí? Dice la palabra de Dios en el versículo 35. 18:35, Lucas. ¿Lo tienen? Lea conmigo, por favor. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, imagínense, sentado frente al camino. Y al oír la multitud, mire, a oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Dice el 37. Y le dijeron: ¿que pasaba quién? Jesús, que pasaba Jesús de Nazareno, el Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Jesús, hijo de David, aleluya, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.
Miren que ese hombre dicen que estaba sentado por el camino donde Jesús iba pasando. Él no sabía quién iba ahí, pero dice que cuando él escuchó el bullicio de la multitud, preguntó qué era aquello. Y le dijeron: es Jesús Nazareno que va pasando por aquí. Y cuando ese hombre escuchó que era Jesús de Nazareno, la palabra dice que él empezó a clamar, a gritar fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren que ese hombre era ciego, y aún su ceguera no le impidió llamar a Jesús. Era ciego. Y le dijo, y dicen que la multitud venía y le callaba: cállate, ya no grites más. Pero dice que cuando la multitud mandaba callarle, él gritaba más y decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mis hermanos, dicen que el Señor se detuvo y mandó a traerlo ¿a dónde? A la presencia de él. ¿Cuántos han ido a la presencia del Señor? ¿A cuántos el Señor ha llamado a la presencia de él? El Señor me llamó a la presencia de él, aleluya. Y dicen que cuando ese hombre vino y estaba en la presencia del Señor, le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor le dice a usted: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pero no vamos a llegar así por llegar, mis hermanos. Tenemos que traspasar esa multitud. Tenemos que traspasar esos problemas que tienen, esas montañas que hay. Porque ese hombre, dicen que ese hombre clamaba y nunca dejó de clamar, llamando a Jesús de Nazaret: ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. ¿Cuántos hemos clamado al Señor? ¿Cuántos hemos llamado al Señor? Pero la tristeza que da, que queremos que el Señor haga el milagro, queremos que el Señor nos dé lo que nosotros queremos, pero no queremos traspasar, no queremos subir, no queremos darnos prisa a buscar al Señor, a llamar a nuestro Dios. Mis hermanos, tenemos que nosotros clamar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién lo dice eso? Es palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted y yo ni conocemos. Aleluya. ¿Cuándo es que nosotros damos cuenta de eso? Cuando clamamos a Dios, cuando clamamos a nuestro Dios. Aleluya. Miren que ese hombre vino, ese hombre ciego vino y empezó a clamar a Jesús: hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué él clamaba al Señor? ¿Por qué él clamaba ese ciego al Señor? Porque él estaba ciego, él quería ver. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dio la vista, y cuando ese hombre empezó a mirar, dicen que ese hombre le empezó a seguir a Jesús. Siguió a Jesús. Pero a veces nosotros clamamos al Señor, mis hermanos, clamamos a nuestro Señor Jesucristo, y cuando tenemos el milagro nos olvidamos y nos alejamos de una vez más de nuestro Dios. Ese hombre seguía a Jesús. Ese hombre empezó a seguir a Jesús. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué él empezó a seguir? Porque ese hombre era agradecido, estaba agradecido con su Señor, porque le había dado ¿qué? La vista, la mirada. Él podía ver quién era Jesús. Ahora él sí podía ver quién era Jesús. Cuando usted y yo estamos en nuestros delitos y pecados, estábamos ciegos. Pero vino el Señor y nos llamó a su presencia y nos dio la vista. Ahora podemos ver, mis hermanos, claramente. Podemos ver, dice el Señor en su palabra, como un espejo. Pero cuando estamos en la presencia, o cuando estemos en la presencia de Él, vamos a ver tal y como Él es. ¿Cuántos quieren ver al Señor como Él es? Tal y como Él es. Tenemos que empezar a seguirlo, mis hermanos, a nuestro Dios. A seguir, a estar en esa presencia con nuestro Dios. Seguir a nuestro Dios y amarle y enamorarlo de todo nuestro corazón. Amarlo en espíritu, alma y cuerpo. No solamente, mis hermanos, venir aquí a la iglesia, mis hermanos, mis amados hermanos, y quedarnos sentados en esa silla. Hay que clamar, hay que llamar a Jesús, hay que llamar a nuestro Dios,
para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Tenemos que llamarlo, pero tenemos que llamarlo con un corazón contristo y humillado, que Él no desprecia. ¿A cuántos el Señor le ha respondido su clamor? ¿A cuántos? Yo creo que a casi a mayoría de nosotros el Señor ha escuchado nuestro clamor y nos ha respondido, mis hermanos. Seamos como Zaqueo. Cuando Zaqueo llegó a ese punto de decir: Señor, todo lo que yo tengo voy a darlo a los pobres. Y dijo: no solamente lo que le he robado, sino también voy a dar de lo mío. Si a alguien le he quitado más, se lo voy a devolver. El Señor quiere que nosotros quitemos todas nuestras cargas, mis hermanos. Él a usted y a mí no nos pide dinero. Él nos pide que llevemos nuestras cargas a Él, a la presencia de Él. Él quiere que nuestras cargas sean quitadas de nuestra espalda. Pero ¿cuándo vamos a quitar esas cargas nosotros? Cuando vayamos a la presencia de nuestro Dios. Cuando vayamos y entreguemos estas cargas y diga el Señor: ahora ha llegado la salvación a esta casa. Porque a veces estamos cargados de pecados, mis hermanos. De los pecados que a veces nosotros tenemos en oculto, que solamente Dios los conoce. Ni yo, ni el pastor, ni su hermano lo conoce, sino que usted es quien lo conoce. Tiene que darse prisa y llevar eso a la presencia de nuestro Dios. Tiene que darse prisa. Tenemos que darnos prisa, mis hermanos. Aleluya. Vamos a Primera de Timoteo, mis hermanos. Gloria al Señor. Primera de Timoteo, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1. Santo es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 15. ¿Lo tienen? Para que se dé cuenta que el Señor ama al pecador. Y que tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores, mis hermanos. Y que tenemos que llevar esas cargas al Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios. Lea conmigo ahí, mis hermanos, con su vista. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, dice, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Miren qué maravilloso. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos aquí de primero? Pero ¿saben qué pasa? Señalamos a nuestro hermano primero. Señalamos al prójimo. No, mis hermanos, no es así. Pablo se puso de primero. Imagínense, mis hermanos, Pablo se puso de primero. De todos los pecadores yo soy el primero, dice Pablo. Pero nosotros no. Nosotros venimos y miramos el pecado del hermano, miramos la maldad del prójimo, miramos el problema del prójimo, pero los problemas y los pecados de nosotros no los miramos. Estamos pendientes más de nuestro hermano, estamos pendientes más de nuestro prójimo, cuando nuestro prójimo está en pecado, está fallando. Pero es ahí donde el Señor dice: hijo, ¿por qué miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no miras tú la viga que hay en tu ojo? Imagínense, mis hermanos, a veces nosotros así nos pasa. Miramos la paja que tiene nuestro hermano, pero no miramos la viga que nosotros tenemos de nuestro ojo. Nosotros los seres humanos, mis hermanos, solamente estamos para señalar y juzgar. Pero yo les digo una cosa, mis hermanos, así como esos hombres murmuraban cuando Dios estaba en la casa de Zaqueo, también nosotros también señalamos cuando miramos a nuestro hermano que anda mal. No lo levantamos, mis hermanos. Tenemos que darle la mano y levantarlo, ayudarle a restaurarse. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? A veces nosotros nos alegramos, más bien nos alegramos cuando miramos a nuestro hermano que está caminando mal. No, mis hermanos, dice el Señor en su palabra que nosotros somos un solo cuerpo. Cuando nuestro hermano está
en problemas, tiene que dolernos a nosotros. Cuando nuestro hermano está pasando tribulación, tiene que dolernos a nosotros. Aleluya. Sí, mis hermanos. Pero a veces, ¿qué pasa? Nos alegramos cuando miramos a nuestro hermano que está pasando necesidad, pasando problemas. Nos alegramos, mis hermanos, nos gozamos. Y no es así. Si usted y yo nos alegramos, mis hermanos, cuando nuestro hermano está pasando una tribulación, un problema, una prueba, usted no está en el cuerpo de Cristo entonces. Porque somos un cuerpo, mis hermanos. Somos un cuerpo. No seamos egoístas como esa multitud que estaba murmurando porque el Señor estaba salvando una alma, salvando a Zaqueo, llegando la salvación a esa casa. ¿Cuántos, mis hermanos, tenemos esa salvación, mis hermanos? Yo creo que todos tenemos esa salvación en nuestra casa. Tenemos nuestra salvación, y el que no la tenga, mis hermanos, el Señor dice: date prisa. Date prisa porque es necesario ir a tu casa. Si usted no tiene la salvación en su casa, le dice el Señor: date prisa. Date prisa porque es necesario. El día de mañana, mis hermanos, no es suyo, no es mío. El Señor pasa una sola vez por su casa. Y por eso el Señor pide que nos demos prisa. ¿Qué pasaría, mis hermanos, si el Señor pasara ahorita aquí por este lugar y dijera: Olga, sígueme. Nicha, sígueme. Y que todos nos fuéramos de aquí, solamente su nombre no dijera el Señor. ¿Qué pasaría, mis hermanos? ¿Qué pasaría que usted llamara y clamara al Señor, la ignorara, me ignorara a mí, mis hermanos, y que miráramos que todos siguiéramos, fuéramos con Jesús, y usted se quedara o yo me quedara aquí? Por eso dice el Señor: date prisa, bájate, date prisa, corre, porque es necesario llegar por tu casa. Mañana, mis hermanos, puede ser tarde. Hoy es la salvación del Señor. La salvación del Señor es hoy, no es mañana. Porque el mañana para usted no es mío ni suyo. Tenemos que darnos prisa, mis hermanos, y bajarnos de eso. Y recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestra casa. Porque el Señor va a pasar una vez por su casa. Una vez va a pasar el Señor por su casa. ¿Qué hubiera pasado si Zaqueo no corre y se da prisa para su casa y no recibe al Señor? ¿Usted cree que hubiera llegado la salvación a esa casa? No, mis hermanos. Zaqueo corrió. Zaqueo fue obediente y corrió a recibir a Jesús, a esperar a Jesús en su casa. Así le dice a usted y a mí: date prisa, bájate de ahí. Baja de donde estás subido y date prisa, porque yo voy a pasar por tu casa. Y cuando el Señor pase por su casa, tenemos que despojarnos de todo. De todo, mis hermanos. De todo, para que el Señor pueda decir: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Sí, mis hermanos, el Señor nos ama tanto que Él viene. Imagínense que el Señor amaba tanto a ese hombre, que aún Él sabía que iba a morir en esa cruz. Pasó por esta ciudad y salvó a esa alma. Así le dice el Señor también a usted en esta noche: date prisa, hijo. Date prisa, hija. Date prisa, joven. Porque quiero salvarte. Quiero salvar tu vida. Quiero salvar tu alma. Date prisa. Tenemos que darnos prisa, mis hermanos, cuando el Señor nos llama. Porque el Señor le dio una orden a Zaqueo: date prisa, Zaqueo. Date prisa, porque hoy voy a pasar por tu casa. ¿A cuántos el Señor le está diciendo: date prisa? ¿A cuántos nos está diciendo que tenemos que darnos prisa para que Él pueda llegar a nuestra casa? Sí, mis hermanos, tenemos que correr, porque este es algo de vida y muerte. El Señor va a pasar por tu casa, y si usted no está ahí para recibirlo, no va a entrar a su casa. Y el Señor no entra en su casa, la salvación no va a estar en su casa. Aleluya. Sí, porque el Señor dice que Él toca la puerta y llama, y aquel que le abre, entra. Pero si el Señor va, toca su casa, y usted no está en su casa, ¿quién le va a abrir al Señor? Hablando físicamente.
Porque cuando el Señor dice que hable, Él toca su puerta, Él toca su casa, es el corazón suyo que toca. Es su corazón, mis hermanos. Es su corazón. Si usted escucha la voz de Dios hoy, no endurezca su corazón. Porque dice el Señor que si escucháramos hoy la voz de Él, no tenemos que endurecer nuestro corazón. Tenemos que abrir nuestro corazón para que Cristo entre en nuestras vidas. Aleluya. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando usted le abre el corazón al Señor, está abriendo una puerta. No solamente para usted, para su familia y para sus hijos. ¿Por qué? Porque esa luz, esa salvación va a estar en su casa. Y hay una promesa para el Señor. Cree tú en Jesús y serás salvo, dice, solamente tú. No, serás salvo tú y tu casa. Es una promesa. Mientras nosotros estemos en esta vida, vamos a ir viendo, mis hermanos, cuando usted es fiel al Señor, vamos a ir viendo cuando el Señor va a ir salvando a uno por uno de nuestra familia. ¿Sí? Vamos a ver esa promesa del Señor. Vamos a ver la promesa de nuestro Dios, mis hermanos. Pero tenemos que estar en la presencia de nuestro Dios. Tenemos que estar en nuestra casa para abrir la puerta y recibir a nuestro Dios, a nuestro Cristo. Tenemos que estar pendientes de nuestros oídos cuando Cristo pase y escuchar la multitud y preguntar quién va pasando por ahí. Jesús. Y empezar a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A cuántos y cuántos están pidiendo misericordia por Dios aquí en este lugar? Yo estoy pidiendo misericordia todavía para mí, por mi Señor. Y le digo: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Acuérdate que estoy en esta carne, acuérdate que soy carne, acuérdate que soy polvo. Aleluya. Sí, mis hermanos, solamente en Cristo Jesús podemos nosotros ser salvos. Solamente en Cristo Jesús podemos ser fuertes. Solamente en Cristo Jesús podemos vencer todo obstáculo que nos puede estorbar en el camino. Solamente en Jesús, solamente en Cristo. Pero ¿qué está pasando, mis hermanos, si nosotros no estamos pendientes nuestros oídos de escuchar el llamado del Señor? Si no escuchamos el llamado del Señor, si no escuchamos la voz del Señor, ¿cómo nosotros vamos a clamar a Él? No, estamos dormidos. Si estamos dormidos, ¿qué podemos hacer? Una persona dormida, ¿qué hace? Solamente roncar y roncar y roncar. No siente nada, no puede hacer nada. Pero tenemos que estar atentos, despiertos, dice el Señor, vigilantes, para cuando el Señor venga, pues empezar a clamar y decir: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, aleluya. Sí, mis hermanos. Pero no, mis hermanos, si el Señor nos agarra dormidos, el Señor va a parar de paz, y cuando despertemos, ya el Señor va a estar lejos. Sí, es cierto, mis hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. El Señor está pasando por este lugar. Y cuando usted despierte, no va a haber nadie, solamente usted va a estar en esa silla. Y los demás, ¿dónde están? Va a decir: se fueron con Jesús por estar dormido, yo no me fui. Sí, mis hermanos, hay que estar vigilantes. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? La gloria sea para nuestro Dios. Pero sí, mis hermanos, tenemos que estar con los ojos abiertos, con nuestros oídos atentos a escuchar la voz de Dios cuando el Señor pase por este lugar, y empezar a clamar y decir: Señor, ten misericordia de mi pecador. Ten misericordia de mi pecador, Señor. Y el Señor va a decir: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres de recibir de mí? Y el Señor va a decir: la salvación ha llegado entonces a esta casa. Aleluya, la salvación ha llegado a esta casa. Pero, mis hermanos, tenemos que estar vigilantes. Vigilantes y tener ese deseo que tenía Zaqueo, de ver a Jesús, de ver a nuestro Señor Jesucristo, de ver la salvación en su casa. ¿Cuántos queremos ver la salvación en su casa? Mis hermanos, entonces dejemos de estar durmiendo, dejemos de estar dormidos, porque el Señor va a pasar por ese lugar, va a pasar por su casa, y el Señor no va a regresar una vez más. ¿Sabe cómo le va a pasar, mis hermanos? Le va a pasar como las 5 vírgenes insensatas,
Que se pasó el Señor y cuando ellas regresaron ya el Señor ya no estaba, se había ido con las prudentes. Y dicen que empezaron a tocar la puerta, pero no les abrió la puerta el Señor. Les digo, ¿y ustedes quiénes son? Yo no las conozco. Y yo me imagino que aquellas mujeres, nosotros éramos las que estábamos con las hijas que estás con tú allá con ellas ahí, que las tenés ahí, nosotros estábamos con ellas. No, dice el Señor, yo no sé de dónde son ustedes. Yo no sé de dónde vienen. Dice la palabra de Dios y tristeza. Miren qué tristeza da cuando leo esa porción de la palabra. Dicen que de adentro le respondió. Cuando ellas tocaron la puerta, no les abrió la puerta, de adentro le respondieron. Yo no las conozco a ustedes. Qué triste es, ¿verdad? Cuando usted va a una casa y toca la puerta y no le abren la puerta, sino que adentro, ¿quién sos? Soy fulano, yo no te conozco, vete, no sé quién sos. Imagínense qué terrible es eso. Entonces no, mis hermanos, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar despiertos. Despiertos esperando que Jesús venga. Esperando que Jesús venga y diga, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a nuestro hogar. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Así que mis hermanos, estemos atentos y seamos como Zaqueo. Seamos como ese hombre ciego que clamó. Clamó y dijo, Jesús, yo no estoy dormido, estoy despierto. Yo estoy clamando por ti para que tú me salves. Aleluya. Gloria al Señor. Porque si yo estoy dormido, mis hermanos, yo no voy a poder clamar. Yo no voy a poder darme cuenta cuando el Señor pase por mi casa. Que Dios les bendiga. Y no se enojen conmigo, enójense con el Señor. Aleluya, porque el Señor es bueno. Y el Señor les habla porque Él les ama. Y yo también les amo, mis hermanos. Aleluya. Denle palmas al Señor. Gloria al Señor y bendito sea nuestro Jesucristo. Aleluya.